Mucha atención, ¿qué va a pasar con el juicio político de Donald Trump? Aquí les contamos, hay polémica por el perdón a Cienfuegos en México. Y Guaidó denuncia a Nicolás por no permitir el ingreso de ayuda humanitaria en Venezuela. Arrancamos con la información. Mucha atención, señoras y señores, porque esto es lo que está pasando en el país de la democracia. Hablamos de los Estados Unidos de América y muchos se están preguntando qué va a pasar ahora con Donald Trump y con Joe. Pues bien, hace unas horas esto es una noticia inédita y es que la mayoría de los congresistas en Estados Unidos tomaron la decisión de llevar a juicio al magnate y presidente de los Estados Unidos, Don. Escuche este dato. Según expertos, esta es la primera vez en los 231 años de la historia del Partido Republicano y de los Estados Unidos que a un mandatario se le es sometido a dos juicios, o como se conoce como impeachment, en un mismo periodo, como lo que está pasando con el titán. Sí, amigos, así como lo están escuchando, es algo sin precedentes en el país. Es por esto que, según expertos en política internacional, realmente Estados Unidos se encuentra en crisis económica. En este nuevo juicio político están señalando al empresario y magnate Donald de haber presuntamente incitado a los disturbios que estallaron en el Capitolio en Estados Unidos el 6 de enero del 2021. Esto cuando estuvo en vivo por sus redes sociales y se dirigió minutos antes a miles de seguidores en un meeting cerca de la Casa Blanca. Hagamos recuerdo, después de esta manifestación a la cual asistió Donald con sus seguidores, supuestamente se dirigieron al Capitolio, donde vio la ceremonia en donde se encontraba Joe, el futuro presidente de ese país, pero lo que empezó como una marcha terminó con disturbios masivos en donde hubo varias personas afectadas, incluso varias perdieron sus vidas. Hasta acá vamos bien, desglosando lo que está pasando. Regresemos en el tiempo. Supuestamente se dirigieron al Capitolio, donde se llevaba la certificación, en donde se estaba certificando a Joe, el futuro presidente de Estados Unidos. Pero lo que empezó con una marcha terminó con disturbios masivos en donde hubo varias personas afectadas, incluso varias perdieron sus vidas. Hasta acá vamos bien, desglosando lo que está pasando. Regresemos en el tiempo y miremos que hace poco más de un año la Cámara de Representantes aprobó el primer juicio político del mandatario. Esto sin ningún voto republicano, es decir, el partido en contra de Donald Trump. Los demócratas votaron a favor, pero la diferencia, en cambio, de su partido, el republicano, votó en contra. Pero si ustedes miran en contexto todos los portales de noticias, esto ya no fue así. ¿Y por qué? Aquí se vio la más grande traición a un presidente en ejercicio por parte de algunos militantes de su partido. En esta ocasión, 10 miembros del partido del presidente no le dieron su respaldo en este segundo juicio a Don. Además, otros senadores republicanos condenaron las palabras de Don y a sus acciones en el día del Capitolio. Y es así que poco a poco el presidente titán se ha ido dejando entrever su poco esfuerzo por dar la batalla ante tanta injusticia. Se está quedando solo y viendo quiénes son los que tenían la cara de oveja con vestido de lobo. Como ustedes ya saben, el primer paso ya se cumplió y quedó para la historia en Norteamérica. Dicho de esta forma, la Cámara de Representantes en el 2021 votó a favor de este segundo juicio político y la acusación será llevada al Senado estadounidense y los 100 senadores miembros volverán a servir como jurados para definir si Don es culpable o es inocente. Algo para recordar en este tema tan álgido: en el primer juicio político de Don salió bien librado y la razón fue porque su partido lo apoyó, pero según filtraciones el líder republicano en este momento ve las cosas muy difíciles en su vida política y como empresario. En el Senado se habría sentido bastante la decisión de que Trump estuviera a punto de ser acusado y espera que con este proceso su partido republicano se pueda desvincular completamente de su presidente. Pero aquí algo no huele bien. El juicio político no llegará al Senado hasta que Joe haya tomado la presidencia. Es más, aún así todo indicaría que los republicanos no lo van a apoyar en el juicio. Las vueltas que da la vida. En el 2016 los republicanos le dieron todo su apoyo a Don, ya que había conseguido la Casa Blanca, y que en esta ocasión, como perdieron la Casa Blanca, le han dado una bofetada al magnate. Pero ¿qué pasará si el titán sale inocente de lo que se le está acusando en el Congreso? Pues señoras y señores, lo más seguro y lo que se comenta en las toldas de los republicanos es que el titán está preparándose para salir a apoderarse del Partido Republicano, o en su defecto, y presumimos, estaría en la mira de crear nuevas redes sociales para dirigirse a sus partidarios, y todo indicaría que estaría promoviendo su propio partido político para competir en las elecciones presidenciales del 2024, porque él quiere seguir siendo presidente de los Estados Unidos y ha sido el único gobernante que verdaderamente ha sacado de la oscuridad a la economía
economía de su país que venía de capa caída. Ahora, si él sale culpable, ¿qué podría pasar con Don? En primer lugar, su castigo sería no poder tener cargos públicos y su sueño de ser presidente estarían acabándose por completo, y menos para tener otro cargo en el país. Así es que su carrera política se acabaría completamente. Pero su riesgo, señoras y señores, va mucho más allá de lo que se está especulando, ya que según los expertos en política internacional, podría ser demandado por varias razones, esto de manera civil, e incluso podría ser llevado a la cárcel. Así, pasaría el resto de su vida encerrado tras las rejas. Ahora miremos desde el juicio político de Donald. Muchos dicen que es incómodo para Joe, y es que para empezar, después de tomar juramento como presidente, Joe tendrá que lidiar con una pandemia que se ha cobrado la vida de más de 4.000 estadounidenses. Mirando las estadísticas, 4.000 estadounidenses pierden la vida por la nueva enfermedad todos los días. Además, la economía estadounidense sigue a la baja, pero mientras intenta solucionar todo esto, el nuevo presidente tendrá que lidiar con el juicio político de su predecesor. Tal vez en este caso los republicanos tenían razón. El juicio político contra Donald lo único que va a provocar es el debilitamiento de Joe y dividir más a los estadounidenses en un momento en que Estados Unidos necesita empezar a sanarse. Incluso Joe ha prometido unificar otra vez la nación. El nuevo presidente obligatoriamente necesita al Senado el 100%. Esto para confirmar rápidamente a los funcionarios nombrados por su administración, ya que no solamente llega un presidente, sino que trae todo su equipo de campaña que estará por 4 años más, y eso tiene que ser ratificado por el Congreso. Pero el Senado tal vez esté más decidido a botarle tiempo al juicio de Don, y esto no le conviene para la popularidad del presidente, a quien medios independientes catalogan como globalista. Y es que según expertos, los primeros 100 días del presidente son de suma importancia, pues durante este tiempo su influencia política es máxima y total, pero después de esta fecha poco a poco se va debilitando. De esta manera, aunque Joe está llegando a la presidencia a la sombra de Donald, sigue atrás de esta. Realmente lo más importante para el demócrata y su partido es acabar con la carrera política completamente de Donald, o en cambio intentar salvar al país, el cual realmente vive una situación muy complicada. Señoras y señores, así nos guste o no nos guste, está sucediendo esto en Estados Unidos. Ellos solo saben qué es lo que va a pasar. Lo que sí es una verdad es que los estadounidenses y el mundo nos debemos de abrazar y nos debemos de unir independientemente de cualquier partido político al cual seamos afectos. El objetivo radical será tener la fe puesta en Dios y sobrepasar esta situación lo antes posible, ya que el país y el mundo se encuentran en crisis, y es que es una situación que podría destruir a todo el planeta. Si escuchaste esta información en el video, quisiera escuchar tu opinión de qué crees que va a pasar con la llegada de Joe, o qué va a pasar con el juicio político de Donald. Recordemos que el magnate ha sido muy estratega para enfrentar este tipo de situaciones. ¿Saldrá avante? ¿El Partido Republicano recapacitará de su situación o de su actuación? Queremos ver sus comentarios, por favor, en el video. De otra parte, la cooperación en la lucha contra el narcotráfico entre dos vecinos de América del Norte se verá afectada luego de años de trabajar conjuntamente y compartir información sobre los carteles al márgenes de la ley. Señoras y señores, la siguiente información está en el diario Primer Informe, en donde está relatando que fiscales del país azteca declararon el jueves completamente infundados en el caso de Estados Unidos contra un secretario de defensa. El militar estuvo brevemente detenido en el país norteamericano, en donde se le acusa por tener cargos de narcotráfico. Señoras y señores, la información es la siguiente. Estas medidas que practicó el gobierno de Andrés Manuel López Obrador es un distanciamiento entre el Departamento de Estado americano y las agencias antinarcóticas estadounidenses. La exoneración de Salvador Cienfuegos, exsecretario de Defensa mexicano que fue arrestado en Estados Unidos. Esto abre el camino, abre el telón para lo que es la separación de las políticas antidrogas de los dos países. Cienfuegos, que fue dejado en libertad en Norteamérica gracias a la presión que impuso el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Luego de la exoneración mexicana, la justicia de los Estados Unidos avisó que se reserva el derecho a reiniciar el juicio contra el general. López Obrador defendió la decisión de la fiscalía de su país. Además, acusó a la DEA de fabricar los delitos de narcotráfico y lavado de dinero. La fiscalía resolvió que no procede la acusación de la DEA y le fabricó al general Cienfuegos, y recalcó AMLO, presidente de México, además que ha insinuado que el arresto en Estados Unidos obedecía a razones políticas
políticas y electorales. Los aliados del presidente Andrés Manuel López Obrador dijeron que es posible que México procese realmente al influyente general, pero mucho menos ahora cuando la confianza de AMLO en el ejército de su país es casi absoluta. A esta fuerza le ha encomendado el gobierno de Andrés Manuel López Obrador desde proyectos de infraestructura hasta las operaciones de aeropuertos y de los trenes. Algunos pensaron que los fiscales de este país podrían haber desestimado este caso por algunas razones técnicas de evidencia inadmisible, pero esto fue mucho más allá y liberaron por completo a Cienfuegos de las acusaciones. La justicia mexicana niega rotundamente que el militar ayudara a un cartel de la droga a cambio de sobornos. El proceso fue sorprendentemente rápido y la Fiscalía General de México anunció que Cienfuegos presentó pruebas que refutaban por completo las acusaciones del país norteamericano. Cienfuegos nunca tuvo una reunión con la organización criminal. Esto fue lo que dijo la Fiscalía a través de un comunicado en donde dice y ratifica que nunca hubo reunión con la organización criminal investigada por las autoridades estadounidenses. De esta manera, la DEA arrestó a Cienfuegos en Los Ángeles en octubre. Un jurado federal en Nueva York lo acusó en 2019 y dicen que el general conspiró con el cartel H2 de México, que esto es para contrabandear miles de kilos del alcaloide en Estados Unidos. De esto, a pesar que Estados Unidos cedió ante Cienfuegos, el Congreso de México hace unas semanas aprobó la ley que restringe a los agentes estadounidenses en México y elimina su inmunidad diplomática, señaló las autoridades mexicanas. Y nos vamos para Venezuela. Muchísima atención porque el presidente interino de Venezuela, hablamos de Juan Guaidó, denunció este viernes que el gobierno, el régimen de Nicolás, no permitió el ingreso a Venezuela del Programa Mundial de Alimentos, WPF por sus siglas en inglés, y que viene procedente de la ONU, a pesar de que eran 9.3 millones de venezolanos hoy que están en riesgo alimenticio. Esto dijo Guaidó en un foro de American Society Council of the Americas. El régimen no ha permitido que la WFP entre en Venezuela porque es parte del mecanismo de control social de la dictadura de Maduro, la distribución discrecional de alimentos para poderlo controlar. El presidente lamentó que la WFP no haya podido ingresar a Venezuela, pese a que ratifica la estadística, señala que son 9.3 millones de venezolanos que están en vulnerabilidad e inseguridad alimentaria. ¿Qué más dijo Guaidó? Por eso los venezolanos caminan hasta Colombia, hasta Perú o mucho más riesgo, utilizan botes sin ningún tipo de seguridad para tratar de llegar hasta Trinidad y Tobago, donde los devuelven y donde además un esquema de trata de personas, de tráfico y de órganos añadió. El mandatario aseguró que a su vez los venezolanos enfrentan una dictadura que prefieren no acordar con el Banco Mundial de Alimentos o con la WFP y además de perseguir organizaciones humanitarias sin fines de lucro, al tiempo que hizo referencia a la negativa del régimen de conceder visas a médicos sin fronteras. Señoras y señores, es lo que está pasando en Venezuela. ¿Ustedes qué opinan? Por favor, me dejan el comentario en el video, suscríbase al canal, active la campanita roja de notificaciones. Muchas gracias por su apoyo y los likes. Nos escuchamos en el próximo video.